Entonces, a veces no es tanto el yo saberme la literatura, sino saberme la parte práctica. Porque muchas veces por parte práctica, las empresas no se adaptan tanto a la literatura, las empresas se adaptan a las necesidades. Una empresa tiene una necesidad en específico. Muchas veces los desarrolladores desarrollamos a medida que vamos avanzando en la carrera, desarrollamos cierto ego que es muy negativo en el aspecto de negocio. Por ejemplo, Angélica mencionó, no, que ese usuario no sabe lo que pide. Él es el que está pagando. Al final de cuentas, él es el que quiere una solución que se adapte a sus necesidades. Entonces, nosotros como desarrolladores tenemos que quitarnos ese chip de que sabemos más que el usuario. Y ese chip no sé en qué aspecto, en qué momento de la carrera es que lo aprendemos, pero ya que ustedes están en un nivel que todavía pueden decir, vamos a quitarnos ese chip porque una persona que tiene 14 años de experiencia trabajando en el área me dijo que nunca me lo ponga. Esa persona que tiene 14 años trabajando con aplicativos móviles a nivel particular, de los cuales pueden ver en mi GitHub que tengo el código fuente de algunos de ellos. Públicos no están porque se cayeron hace mucho tiempo, y como un tema de que hay que pagar y ese tipo de cosas, pues si no me aporta, pues no se paga por eso. Entonces, cada sitio tiene necesidades diferentes que no se adaptan siempre a lo que la literatura nos dice. Entonces, dentro de lo que la literatura nos plantea, nos establece muchos requisitos y muchas cosas. Y hay uno en particular que todos los desarrolladores, no sé por qué, pasamos por alto. Y es que, ¿dónde empieza un desarrollo de software? El desarrollo de software no empieza abriendo Visual Studio, en mi caso, que soy desarrollador.net. No empieza abriendo Eclipse, en el caso de la gente que sean Java Developer. El desarrollo empieza en un documento que yo le voy a poner, que está público hace mucho tiempo, que está en mi GitHub, que pueden acceder a mi GitHub, es en Hermosen. Hay un repositorio llamado Becoming.NET Developer Was, y ahí hay un documento que se llama Propuesta de Desarrollo. En la propuesta de desarrollo, que se lo voy a mostrar acá, es donde arranca el ciclo de vida de un desarrollo. En otros lugares puede ser un documento de requerimiento de necesidades, una solicitud de requerimiento, pero en mi caso, que no trabajo con esa parte, quizás Angélica realmente sí trabaja con eso, ya a nivel de empresas que se adaptan a la diversa normativa como ISO, los diferentes ISO que existen, ¿no? Ya ellos tienen una estructura más robusta en la cual los requerimientos se tratan de una forma, un formalismo, ciertas necesidades se plantean, se hacen reuniones, etcétera, etcétera. Entonces yo lo voy a plantear de la perspectiva de un freelancer, cómo se hacen este tipo de necesidades. La necesidad arranca con lo que necesita el cliente. En este caso, la persona Héctor Navarro, que me autorizó a publicar este documento, tiene ciertas necesidades. Nos reunimos, llegamos a diferentes acuerdos y se establecen las necesidades de negocio. Se requiere un sistema de facturación. Al final, una teoría de lo que tú necesitas. ¿Cuál es la propuesta técnica? A nivel de seguridad, ¿cómo vamos a manejar las cosas? A nivel de producto, ¿cómo vamos a manejar? ¿Cuáles son las entidades que van a interactuar? Esto es claro a nivel general. El producto, el software, arranca por la propuesta de desarrollo. Tú no puedes decir, no, vamos a abrir Visual Studio y vamos a arrancar. Es una maña que tienen muchos desarrolladores. No, porque yo tengo un código que hace algo parecido. No. Si ustedes se van por esa línea, al final ustedes no tienen ningún diferenciador con la gente que ya tenemos muchos años en el mercado. Entonces, ¿qué lo diferencia a ustedes? Pues en efecto, que ustedes puedan trabajar con el usuario. La mayoría de los problemas que impiden que un software se desarrolle es que el desarrollador o el equipo técnico no sabe comunicarse o no quiere comunicarse o no les sale de la necesidad, porque tenemos el tema del ego que les acabo de decir, de comunicarme con el usuario. No, yo sé más que el usuario. El usuario no sabe lo que quiere. Él sabe lo que quiere. Él lo que no sabe es cómo explicártelo.
porque él no es técnico. Entonces, eso lo tenemos que tener en cuenta. Lo primero es esto. Los requisitos a nivel operativo, a nivel técnico, cuáles son los tiempos de entrega, todo ese tipo de cosas se determinan. Y aquí viene un punto muy también que nosotros como desarrolladores tenemos y que trate usted de no tenerlo. Y es que dependiendo de la metodología que implementen las empresas con las cuales usted se va a topar, la mayoría Scrum o alguna modificación de Scrum. ¿Qué es Scrum? Es un marco de trabajo bajo el cual la empresa tiene ciertas, digamos, formalismos para presentar proyectos. Y cuando existe una cosa que se llama sprint, que es ese lapso de tiempo en el cual tú tienes que entregar algo, tú te comprometiste a entregar un algo, y muchas veces cuando estamos desarrollando nos dimos cuenta de que para ese algo necesitamos hacer otra cosa primero. Y ahí entonces entendemos que, bueno, son cosas que surgen. Sí, son cosas que surgen. Pero lo que pasa es que a negocio ya le dijimos una fecha. Y por mucho tiempo yo me molestaba, y todavía la mayoría de mis compañeros desarrolladores se molestan. Y tú le preguntas a cualquier desarrollador y te dice que se incomoda bastante de una manera no adecuada, muy negativamente, a tal nivel de que fácilmente explotan con el mensajero. Y el mensajero, ¿qué es lo único que necesita? Una fecha. ¿Por qué y una razón? ¿Por qué te estás retrasando? ¿Por qué te moviste? ¿Por qué no? ¿Qué pasó que tú no contemplaste originalmente eso? Bueno, un tema de inexperiencia, tú no habías trabajado con eso, lo que sea, pues perfecto. Son cosas que hay que anotar para poder mitigar más adelante. Porque desafortunadamente, negocio le dio a producto una fecha. Producto le dio a negocio una fecha. Y negocio está tomando en cuenta esa fecha para poder lanzar su producto. Muchas veces nosotros vamos a trabajar con cosas internas y ahí entonces empieza, pero que esa gente ni siquiera van a usar eso, que sí o qué, cuánto. Pero tenemos que tener la mente no de la empresa para la cual vamos a trabajar, sino que todos nuestros entregables sean con intención de que nosotros estamos trabajando para una gente que si le quedamos mal, no nos va a recontratar. Entonces, por ende, nosotros tenemos que hacer el esfuerzo extra que tengamos que hacer a nivel mental para poder entregar a tiempo. Claro, siempre tenemos que tratar de considerar unas fechas un poquito holgadas. Ahora bien, tampoco es que tú holgues absolutamente todo. Por ejemplo, este proyecto realmente me tomó 15 días hacerlo. Yo di 18. Pude haberlo hecho en 10. Claro que sí, pero tampoco me iba a estar matando. Entonces le di esa fecha de 18 días, cuestión de poder manejarme, ¿no? Y obviamente el presupuesto, también hay un tema con relación al presupuesto. Cuando tú eres freelancer, tú no te puedes exceder del presupuesto. Tenemos la mala costumbre de entender de que, bueno, al final del día, que no tome un tiempito más, no importa. Claro que importa, señores, porque recuerden que el cliente paga por horas. O sea, al margen de que tú le vendas al cliente un englobado, la empresa para la que tú trabajes, al final lo que contempla es horas de trabajo. Y tú como desarrollador tienes un precio por hora. $10, $15, $20, lo que sea. Entonces, a ti hay que pagarte por hora. Claro, cuando nosotros percibimos un salario mensual, no nos percatamos del costo que nosotros representamos para las empresas. Realmente nosotros tenemos un salario asignado por hora. Lo único que se nos paga, aunque no rindamos las horas en específico que nosotros estamos supuestos a rendir, ¿no? Pero nada, el punto es ese, que tratemos de recordar un escenario básico. Yo ayer pedí unas picaderas, una cosa para mi esposa, que cumpleaños, que sí o qué. Las picaderas no llegaron en el tiempo que yo las quería y no llegaron con las especificaciones que yo quería.
yo tengo que agarrar y ponerme a decir, no, porque hay que considerarlo, porque la persona quizá es nueva, quizá la persona no tiene experiencia trabajando con eso, quizá la persona, por supuesto que no. Yo me regué, hice un show y ustedes harían lo mismo. Bueno, quizá un tema de que ustedes perdonen más que yo, ¿verdad? Ustedes son muy creyentes, quizá, devotos, etcétera. Yo soy creyente, pero no soy tan devoto como para dejar pasar la ineptitud de una persona. Entonces, ¿por qué nosotros, cuando somos desarrolladores, queremos esa codescendencia con nosotros? Al final, dice incluso la misma Biblia, que trata a los demás como tú quieres que te traten. Entonces, yo como desarrollador no puedo excederme del presupuesto, ni tampoco puedo excederme. Entonces, yo tengo que ir con esa mentalidad a la empresa, tengo que ir con esa mentalidad al equipo que me va a hacer un trabajo. Tengo que ir con esa mente. Yo no puedo estar con que, no hay que considerarme porque yo soy desarrollador nuevo. No, usted se le contrató con un objetivo. Usted tiene que rendir ese objetivo. Ahora, levantar bandera en todo momento de que, mira, yo no tengo cierta capacidad, yo no tengo esa habilidad. Si tienes que buscar a otra persona, pues búscala. Porque también tenemos que aprender a ser honestos en este aspecto, ¿no? Entonces, ya yéndonos de que la parte de el inicial, que es el documento de requerimiento, ¿verdad? Aquí empiezan a darse ciertas reuniones donde el equipo de producto se reúne con negocio, llegan a acuerdos, llegan a conclusiones, y entonces ya después de ese proceso es que viene y nos contactan a nosotros con la perspectiva de vamos a desarrollar. Entonces, ¿qué vamos a desarrollar primero? Empiezan dependiendo de la metodología que se vaya a utilizar, si es una metodología Scrum, una metodología ágil de cualquier otro tipo, como Extreme Programming, etcétera, etcétera, ¿no? O vamos a utilizar una metodología tradicional como Waterfall, la metodología que se vaya a utilizar, ¿verdad? Entonces, en esa metodología que vamos a utilizar, se determina los entregables que se van a hacer dependiendo de los sprints que se vayan a desarrollar. Entonces, ya ahí están los compromisos. Bueno, en tal semana yo te voy a entregar tal pantalla, etcétera, etcétera. Ahora bien, ya cuando a nivel de código, ¿cómo vamos a empezar a trabajar? Y ahí sí, entonces comienzo a mostrarles. Miren, a nivel de código, lo primero que creamos es una maqueta del producto, que es donde, por ejemplo, podemos tomar, de hecho, el GitHub, una maqueta base. En este caso yo lo hice todo sobre una rama llamada master, pero eso no es correcto. Yo debo trabajar sobre diversas ramas, una developer y otras ramas. De hecho, vamos a buscarlo rápidamente. Git bueno, también está obviamente la forma de cómo vamos a gestionar el código. Gitflow. La forma en cómo vamos a gestionar el código, pues obviamente no es de que tú tienes el código fuente en tu máquina. No. Aunque tú seas el único desarrollador, tú tienes que tener un lugar donde tú vas a gestionar tu código. GitHub es una de las plataformas más utilizadas para esto, donde tú puedes tener tu código público, como tengo yo mucho código, o tú puedes tener tu código privado. Obviamente ya el código privado sería un código de desarrollo de un producto en sí que tú estés haciendo. Y existen diversas formas de trabajo, pero la más utilizada en este caso es GitFlow. GitFlow lo que nos plantea es una estrategia. Vamos a ver si acá tenemos un gráfico. Acá, por ejemplo, es una estrategia en la cual mi código existe en una rama main, que es el producto final. Por ejemplo, Microsoft, digamos Office 365, ya tiene en la rama main el código final. El código que todos estamos usando cuando entramos a la plataforma de Office 365. Cuando entramos a abrir un Word, por ejemplo. Eso está en la rama main. Ahora existe una rama develop, que es donde los desarrolladores empiezan a crear diversos funcionalidades y cosas que van a mejorar el producto principal. Cada desarrollador que va a trabajar en el proyecto tiene que hacer una copia de develop en su computador, pero lo hace utilizando un programa.
¿Cuál programa? En este caso nosotros usamos Git. En las metodologías actuales casi todo el mundo usa Git. Existe Subversion, existe diversos mecanismos, ¿no? Ahora, la tecnología Git es la que más se utiliza a nivel mundial. Ahora, Git es la tecnología, pero existen los repositorios donde tú alojar tu producto Git, que puede ser cualquiera, puede ser Atlassian, que en este caso sería Bitbucket, en el lado de ellos, puede ser GitLab, que es una alternativa a GitHub, puede ser GitHub, puede ser Azure DevOps, puede ser, dependiendo del que decida utilizar la empresa para la cual tú estás trabajando. Porque recuerden que ustedes o están trabajando para un cliente o están trabajando para una empresa. O están trabajando algo personal. Si es algo personal, usen GitHub. Si es algo del cliente y al cliente les es indistinto donde tú vas a gestionar este código, pues usen GitHub o GitLab. Si van a utilizar algo de la empresa, pues lo que diga la empresa. Si la empresa tiene Rational Team Concept, usen Rational Team Concept, que ustedes no quieran utilizar eso. Entonces, luego de la rama Develop, la persona, el desarrollador, sube sus cambios y hace un merge de los cambios que él hizo a Develop. Luego, muchos desarrolladores también que hicieron copias, hacen también sus cambios en Develop. Y luego de ese Develop, se crea una rama para hacer testing. Ese testing que se va a estar haciendo, usualmente se crea en una rama llamada UAT. Esa rama UAT tiene todos los cambios que se supone que en Develop se probaron, pero se van a probar ahí nuevamente para ver si de verdad no falta algo. Casi siempre, cuando se pasa a los ambientes UAT, lo que empieza a fallar son los temas con data. Todo lo que tiene que ver con data comienza a fallar. ¿Qué son temas de data? Bueno, por poner un caso, el desarrollador X encontró una tabla que tenía la información de la categoría de un blog. Entonces, la categoría de un blog estaba ahí, esa información funcionaba, él probó todo nítido, pero cuando pasa a UAT, esa información no está. Entonces el sistema empieza a explotar. Entonces ahí empezamos a hacer correcciones, pasamos nuevamente del Develop. O sea, los cambios que están en UAT, lo pasamos a Develop en caso de que sea necesario, aunque se supone que de Develop es que pasan en UAT, pero muchas veces hacemos fixes en esa rama. Y entonces esos cambios hay que bajarlos a Develop. Correcto. Claro, son temas que yo sé que quizás suenan un poquito avanzados, pero es un tema de que tengamos como ese roadmap de las diferentes cosas que en un momento determinado vamos a entender. Porque por ahora es como que a nivel aéreo, vamos, muchos conceptos a nivel aéreo y cositas, pero la intención es que cuando más adelante tú empieces a ver cada uno de estos tópicos, tú recuerdes y digas, pero mira, eso fue lo que la otra vez yo más o menos estuve entendiendo. Y puedes hacer un diferenciador entre lo que te plantea la literatura versus la realidad. La literatura no te va a decir que hay un tema, casi siempre hay un tema de data. La literatura no plantea eso. Pero la experiencia me dice que por inventarme un número, no tengo un dato en concreto, pero me invento el número, el 99,9% de las veces que algo falla en UAT es un tema de data. Siempre. Casi siempre. Entonces luego de que UAT está todo nítido, entonces creamos una rama de release y la rama de release es la que se pasa luego a main. Y eso es en la estrategia de Git Flow. Existen otras estrategias donde hay un continuous delivery, hay un continuous integration, dependiendo, pero ya son estrategias que, por ejemplo, yo no he trabajado con ellas. Casi siempre todo lo que me topo es con Git Flow o una variante de Git Flow, dependiendo de las necesidades de negocio. Siempre se va a basar o nos vamos a basar en las necesidades de negocio. Luego que entonces ya tú tienes la estrategia que van a utilizar y también cómo es, porque por poner un caso, cómo tú vas a probar que lo que está en develop funciona. Eso se hace con una estrategia de publicación. Porque tú haces el código, perfecto, tú lo pruebas en tu máquina, una prueba en tu máquina no es válida. No, en mi máquina funciona. ¿Qué hacemos? ¿Le doy tu máquina al cliente? Evidentemente no. Eso tiene que funcionar
en algún servidor, en algún ambiente. Entonces tenemos que definir cuál va a ser la estrategia de pruebas. Porque QA no prueba en UAT, QA prueba en Develop. ¿Y quién es QA? La persona que ustedes van a crear una relación de odio, por más que en su corazón ustedes digan que tienen que perdonar, ustedes van a odiar a la gente de QA. Siempre, la vamos a odiar, no hay forma. La podemos amar en Cristo, pero la vamos a odiar con todo nuestro corazón. Entonces, la gente de QA tiene que probar en Develop y verificar que tu código sirve. Si no sirve, pues arréglalo y sube a Develop. Luego pasamos a UAT y ellos prueban, donde ahí ya ellos hacen pruebas de integración continua, de vuelta atrás, donde hacen planes de cómo devolver los cambios tuyos en caso de que necesiten pasar algo urgente y tus cambios pues no van. Pruebas de regresión, van a hacer pruebas mucho más exhaustivas. Mientras que en Develop ellos hacen como que unas pruebitas un poquito por arriba, validación de campos, validación de lógica de negocio, obviamente, reglas de negocio también. Las reglas de negocio son las reglas que dicen qué tú no puedes hacer o qué puedes hacer para hacer una cosa. Por poner un caso, yo quiero para crear un préstamo, el cliente debe existir. Ahora bien, yo como desarrollador tengo la potestad de decir, no, yo voy a crear una instancia del préstamo sin que tenga un cliente y guardo eso en la base de datos con el cliente nulo. De poder puedo, pero estoy violando la regla de negocio, que establece, por lógica, que para crear un préstamo debe estar asociado a un cliente. Y ese cliente debe existir. Y ese cliente tiene que tener cierta información obligatoria, que si la cédula, que si el lugar de trabajo, que si la carta de trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso el QA lo prueba. Claro, nosotros no quedamos solamente con la parte en que el tipo o la persona simplemente probó 2 o 3 cositas y me explotó el código. O empezó a poner texto a lo loco. Bueno, es que si bien el usuario no va a poner texto a lo loco, el usuario final me refiero, no va a poner texto a lo loco, ahí creo que me fui un segundo. Entonces, si bien el usuario no va a poner texto a lo loco, pues al final del día puede equivocarse en texto. Y además, también hay que intentar violar tu aplicativo en el sentido de que un malintencionado usuario puede intentar hacer hacking y cosas que tú también tienes que contemplar y que quizás no evaluaste en tu desarrollo porque tú tenías una fecha de entrega, que tú estabas preocupado por entregar, y ahí viene el tema. ¿Qué prefiero entregar? ¿Entregar bien o entregar a tiempo? Bueno, trata de no tener que llegar a la pregunta. Es lo primero que yo diría. Ahora, entregar bien siempre es mejor que entregar a tiempo, pero no es una decisión personal tuya. Es una decisión que tiene que venir de producto. Producto es quien te tiene que decir a ti si, o sea, cuáles son los riesgos que producto se va a sentar contigo en todas esas molestas reuniones. Producto se va a sentar contigo y te va a preguntar, ok, perfecto, ¿por qué es un riesgo tú entregar bien y no entregar a tiempo? No, mira, porque lo que pasa es que yo no estaba contemplando tal cosa, y tú explicas tu situación. Entonces, cuando tú estás explicando tu situación, quizás tú te das cuenta de que en verdad no es tan importante como tú creías. O quizás sí, es vital. Entonces, esa persona tiene que ir, producto tiene que ir donde el cliente y decir, mira, no contemplamos tal cosa. Pero como nosotros tenemos un budget donde contemplamos cierta holgura, ¿verdad? Nos curamos en salud y eso está cubierto. O si en definitiva se sale el presupuesto, pues ya también tengo que gritar y ver estrategias, ver con el cliente qué estrategia podemos adoptar, ¿no? En la mayoría de los casos, simplemente que el desarrollador, como no evaluó bien, pues tiene que sacrificar su tiempo para entregar. Muchos desarrolladores se quillan, se van de las empresas y repiten el ciclo. Simplemente repiten el ciclo. Donde quiera que van, repiten el ciclo, lo cual obviamente está mal. Bien, entonces definimos la estrategia, definimos cómo vamos a gestionar el código y definimos cómo vamos a gestionar las pruebas, los ambientes. Porque
de develop, esto se debe publicar en un ambiente. Ahora, ¿cómo se va a publicar en los ambientes? Pues se va a publicar ya sea con CI/CD de forma automática, la estrategia que se vaya a definir. ¿Y cómo pasamos cuando el release pase a main? ¿Tiene que haber una persona publicando los archivos? Bueno, puede ser, pero ya en estos tiempos modernos eso no se contempla. Se contempla que haya un software automatizado que haga unas pruebas de integración y publique el código en una fecha X. A veces manual, a veces automática, pero por ejemplo cuando sube el código a develop se debería configurar que de forma automática se haga una implementación de lo que tenga ese código, si compila, en un ambiente de pruebas. Y lo mismo con el ambiente de UAT. Y lo mismo con el ambiente de release. Entonces, definimos primero los requerimientos. Segundo, la estrategia de desarrollo. Tercero, los tiempos de entrega. Cuarto, los sprints o, según la metodología, los entregables. Quinto, la estrategia de código. Sexto, la estrategia de ambientes. Y séptimo, ahora que vamos a empezar a tirar código. Ahora, o sea, después de 2 semanas hablando y reuniéndonos, es que vamos a empezar a desarrollar. Entonces, cuando vamos a empezar a desarrollar, existen diversas metodologías de desarrollo. Yo les voy a enseñar una de ellas, que es la metodología N capas, N layers, donde yo tengo esta maqueta básica, donde tengo mis diferentes proyectos separados en capas. ¿Cuáles son esas capas? Tenemos la capa de presentación, tenemos la capa de acceso a datos y tenemos la capa de lógica de negocio o la capa business. Este proyecto no está funcional, pero hay un proyecto similar que es justamente el proyecto que les mostré en mi GitHub, que es este. Tiene algo parecido, ustedes pueden tomarlo como muestra. Si nos vamos aquí al código, podemos ver acá Event Coach, donde aquí tenemos una estrategia más o menos, déjame ver. No es este. Develop, vamos a ver en Develop. Sí, en Develop tenemos ahí la separación y ustedes pueden tomar ese código completamente libre. También está el de el .NET WAS Dev, que ustedes pueden también buscar. WAS, el de preparación, ustedes lo buscan ahí y ahí hay varios códigos fuentes. Claro, no están quizás con la estructura que quizás yo desarrolle para un proyecto profesional que le entrego a un cliente, porque estamos hablando de que este es un tema de cosas públicas que uno prepara más para los estudiantes que otra cosa, ¿no? Entonces, nada, ahí uno siempre explica como que cosas muy genéricas, uno no profundiza tanto. Entonces, aquí quizás en este aplicativo, a pesar de que no está funcional por ciertas cosas que estoy implementando, fíjate que tenemos la separación de lo que tiene que ver con presentation, lo que tiene que ver con data access, que es acá donde estamos en infrastructure, este proyecto que tiene que ver con persistencia, y lo que tiene que ver con lógica de negocio, que vendría siendo lo que aquí tenemos ¿dónde está? Bueno, aquí me falta un folder que es el folder de application, ¿no? Bueno, que lo estamos haciendo en abstraction e infrastructure. Entonces, esta es una de las estrategias que existen muchas. Existe en vez de N-layer, existe la de cebollas, la onion architecture. Los diferentes mecanismos de arquitectura que decidamos implementar en nuestro proyecto va a depender de la necesidad de negocio, porque no tiene sentido yo decir, no, yo voy a trabajar solo con microservicios, cuando el cliente no tiene el dinero que necesitas a nivel de recursos para trabajar con microservicios. No, lo que pasa es que la literatura me dijo que lo mejor son los microservicios. No, lo mejor no es los microservicios. Todo va a depender de la necesidad de tu cliente en particular. Las arquitecturas resuelven situaciones.
La arquitectura microservicios resuelve las situaciones específicas que se le dieron a la gente que trabaja con microservicios. Tú no puedes venir con todos los proyectos que tú quieras hacer los microservicios. O todos los proyectos que tú quieras hacer los monolitos. No. En este caso yo les presento un monolito y el monolito tiene una forma de trabajarse que existe en layer, existe domain layer y existe onion layer, dependiendo, ¿no? Aquí hacemos un mix de unas cuantas y tenemos hosting, que es presentation, lo tenemos aparte, donde tenemos las APIs con las cuales va a interactuar nuestra capa de presentación, que en este caso va a ser el mobile app y la web app, y todas ellas se comunican a través del hosting a los diferentes elementos que yo voy a tener, como application, míralo acá, application, dominio o infrastructure. ¿Qué tengo en la capa de application? Bueno, en la capa de application yo voy a tener toda la lógica de negocios. Ese mismo caso que presentamos ahorita. ¿Qué yo necesito para crear un cliente, un préstamo? Yo necesito tener una forma en la cual yo valide que la persona a la cual se le va a prestar, primero exista, segundo tenga la información correspondiente, tercero quizás no tenga un préstamo activo. Toda esa lógica de negocio, todas esas reglas van acá en application. O sea, el proyecto web acá, el proyecto web o el proyecto mobile, simplemente es la interfaz de usuario. Yo no puedo agarrar desde la capa, desde la presentación. Imagínate que yo venga acá a la plataforma. Yo le voy a poner una plataforma aquí random. Yo vengo quizás de Lidla, por poner un caso. Y yo vengo acá y digo, no, mira, yo desde aquí, cualquier persona X, puedo venir y modificar esto que está aquí. Puedo venir y darle aquí a la tuerquita, editar ajustes y modificar. Imagínate que eso no estuviera ahí cuando yo le dé la tuerquita. Primero para mostrarme la tuerquita. Tiene que tener una regla de negocio. Pero esa regla de negocio está en el UI. Imagínate que de aquí yo pudiera tener la forma en la cual, sin validar absolutamente nada, yo le pueda dar enviar y eso actualice la base de datos directo, como se hacía muchas veces en PHP. Ustedes van a escuchar a lo largo de su carrera que PHP es lo más tonto, lo más absurdo, lo más, y disculpen la palabra, porquería que existe. Pero la mayoría de la gente que dicen eso o no saben programar o se guían del meme de porque, no, PHP es una basura. ¿Por qué? Bueno, porque lo dice internet. O es una persona que sencillamente no tiene a Dios en su corazón, refiriéndonos al código, ¿no? Al final no sabe programar. Una gente que dice eso. PHP, cuando arrancó, tenía esa mala práctica. Tú podías actualizar directamente aquí en la base de datos. Y eso era una locura. Porque las personas podían ir y, por ejemplo, la tuerquita no se le ve a ustedes como estudiantes. Pero está ahí. Un usuario habilidoso puede buscar la manera de activarla. Y si la activa, pues ya tiene acceso. Entonces, todas esas reglas de negocio, imagínate que no existieran. Sería una locura. Por eso es que todo lo que el UI, el usuario ve, se manda a un lugar. En este caso los APIs. Yo tengo dos APIs para manejar cosas distintas. En este caso del portal del blog. Y luego el API tampoco es que el API interactúa directo con la base de datos. No. O que el API tiene lógica de negocio. No. El API tiene que ir a un lugar. Y ese lugar es el que va a establecer la lógica de negocio que necesite. Si yo quiero mandar a escribir data, bueno, lo mando a través de application. Y application a través de infrastructure va a comunicarse con persistencia y persistencia es quien va a asentar la información en la base de datos. Lo que nos lleva al otro punto. O sea, al final, lo que quiero que quede es que como desarrollador, después de que hicimos todo el proceso de análisis y todo ese tipo de cosas, entonces es que venimos aquí al proyecto y tampoco es que venimos a programar, no, venimos a diseñar la estrategia
de nuestro proyecto. ¿Cuál es la arquitectura que vamos a usar? ¿Vamos a utilizar la arquitectura en Layer? ¿Vamos a utilizar la Onion? ¿Vamos a utilizar la cosa? ¿Por qué usamos esta? No, lo que pasa es que según la estructura del proyecto que nosotros estamos haciendo, bueno, pues esta es la que se adapta mejor. Pues perfecto, nos vamos con esa. Pero todavía no hemos empezado a tirar código. Ahora tenemos que definir otra cosa. En persistencia, yo tengo que definir cómo yo voy a asentar los cambios en base de datos. Y si tengo que definir cómo voy a asentar los cambios de base de datos, tengo que definir también cuál es el motor de base de datos que voy a usar. No, que yo voy a utilizar una base de datos no relacional. Perfecto. Ahí ya yo sé que en persistencia yo no tengo que utilizar Entity Framework. Por poner un caso, ya yo no puedo utilizar Dapper como modelador de datos, sino que voy a irme directamente con otra estrategia de persistencia. Ahora bien, ¿me voy con SQL Server? Pues perfecto, tengo dos formas. Utilizo ADO o utilizo un modelador de datos. Pero ¿qué pasa? Que ahí es donde viene también la disyuntiva. La gente de base de datos me dice que las bases de datos son solamente almacenamiento de datos. Tú no debes tener lógica, según ellos, dentro de la base de datos. Pero ¿y si el negocio lo tiene así? ¿Qué hacemos? Nosotros ponemos la soga donde el capitán nos diga. Nosotros tenemos control solamente de la estructura de nuestro programa. Si la lógica de negocio está metida en base de datos, pues nos toca diseñar esa lógica de negocios aquí en Application para validarla antes de pasar la base de datos, pero igual la base de datos tenemos que implementarla. Entonces, ¿qué nos conviene? ¿Utilizar Entity Framework? No, utilizamos ADO. Profe, pero que ADO no se usa. ADO está obsoleto. ¿Quién le dijo a ustedes? Todavía sigue recibiendo actualizaciones. Fortran sigue recibiendo actualizaciones. Entonces, como desarrolladores tenemos que, o lo que sea que vayamos a hacer, digamos que a nivel informático, tenemos que sacarnos ese chip de que tal cosa no se usa, tal cosa es vieja, tal cosa es una porquería. No. Cada cosa tiene su caso de uso. Lo que nos lleva al otro punto. Los casos de uso. Aquí en Application, nosotros tenemos algo parecido, que son los features. Los features vienen siendo los casos de uso que ustedes le enseñaron o le van a enseñar y que muchas veces el mismo profesor que te lo está enseñando te dice, no, los casos de uso eso no se usa. Los casos de uso son los que menos se usan. Mentira. Lo que cambia el nombre. En este caso, en las metodologías actuales, se llaman features, pero es lo mismo, es un caso de uso. Y yo tengo dentro de los casos de uso los command. Entonces yo tengo add command. ¿Y qué yo necesito para añadir un comentario? Pues aquí tengo todo mi set de validaciones para yo poder añadir un comentario. Todas las cosas que yo necesito hacer, todos los pasos de que primero hago esto, primero que lo otro, y después entonces voy y guardo. Y aquí hay una mala práctica porque aquí yo tengo un save changes y eso está mal. Yo no debo trabajar con el contexto de datos, pero esas son las cosas que estamos trabajando. Y aquí yo le publico al mediator, que es el que debería gestionar este cambio, y a través de un evento es quien yo voy a mandarle a que se ejecute. ¿Dónde? Yo no sé, porque Application no debe saber a dónde él tiene que ir a ejecutar las cosas. Por eso es que esto del contexto aquí está mal. Eso es horrible. Eso no debe funcionar así. Yo debo, la regla de negocio de Application, mi caso de uso, debe ser indistinto de si es SQL, de si es un XML que yo estoy usando o lo que sea. Debe simplemente ser agnóstico. Pero perfecto. Todavía no hemos tirado una sola línea de código. Estamos hablando ahora con la gente de base de datos. Y la gente de base de datos nos dijo que nos va a dar un storage de que sí, ok, y vamos a trabajar de esa metodología. Pues perfecto. Ahora vamos a agarrar y vamos a ver cuál es la estrategia que vamos a utilizar. ¿Utilizamos Code First o Database First? Code First, en el caso de la gente que trabajamos con .NET, es que tu código modela la estructura de tu base de datos. Y Database First es que la gente de base de datos modelan, a pesar de que sea el mismo desarrollador, quien agarra y le manda los scripts, pero es en base de datos que se modelan todo lo que tiene que ver con la estructura de tu base de datos. Entonces ya definimos todo eso, ¿verdad? Entonces ahora es que nos vamos a sentar a programar. La gente de base de datos nos dieron los accesos a la base de datos, etcétera, etcétera. Agarramos a nivel de configuración,
decimos cómo vamos a gestionar las llaves, porque tú no debes tener en tus proyectos las conexiones a base de datos o las conexiones a los servicios. O sea, las llaves privadas de esos servicios, jamás. Eso es una locura. Eso debe gestionarse y también tenemos que sentarnos a definir cómo se van a gestionar las llaves. No, vamos a utilizar un Azure Storage. Perfecto. No, vamos a utilizar un Web Config. Perfecto. No, vamos a utilizar un Azure Key Vault. Esa estrategia también la sentamos a definir. Y luego entonces aquí creamos nuestro proyecto base y ahora sí empezamos a tirar código. Desarrollamos, probamos nuestra máquina, funciona, mandamos a develop, probamos en develop, funciona, QA, cerramos la tarea. Perdón, cerramos la tarea no, le decimos a QA porque esa es otra. Perfecto, esa es otra. Antes de yo tirar una línea de código, debo ir a la tarea. Me voy a la tarea. ¿Qué dice la tarea? La tarea dice que usted va a agregar un botón. Agrega un botón. No, pero que lo que pasa es que para yo agregar ese botón tengo que agregar otra cosa. ¿Crea una tarea? Pues perfecto, creamos la tarea. Nítido. Creaste la tarea. Iniciaste la tarea. Pusiste cuánto tiempo duraste la tarea. Terminaste la tarea. Subiste el cambio. Hiciste el pull request. Cuando hiciste el pull request, te aprobaron el pull request. Porque el pull request quizás lo aprueba tú mismo. Pero quizás el pull request es cuando mi código, que ya yo lo probé en una rama que yo copié de develop, yo lo quiero integrar con develop. Imagínense que somos 5 gente, estamos trabajando en un documento de Word, cada uno tiene una estructura y yo vengo y hago un cambio, yo le pongo acá un espacio es un cambio, yo guardo ese cambio yo quiero que esté en el documento principal, tengo que hacer un merge, una solicitud de merge que se llama pull request, una solicitud de merge pull request y alguien tiene que aprobármelo. Puedo hacer yo mismo, pero usualmente es un líder técnico que hace esto. Ese líder técnico me aprueba y ya mi cambio, que fue ponerle un espacio, está integrado con develop. Probamos, verificamos que todo está nítido, voy a la tarea, la cierro. Cierro la tarea, la cierro no, la pongo resolve. Pongo la tarea resolve, o la historia de usuario. La tarea la cierro. Las historias de usuario las ponemos resuelto. Viene la gente de QA, verifica, la cambia de resolve a QA porque ya tienen que probar y si todo sale bien, pues nítido, la pone close. Si no está nítido, pues te la devuelve y le abre un bug, tú trabajas el bug, etc. Entonces, nos mantenemos en ese aspecto. Terminó el sprint. Vamos a ver qué logramos, qué entregamos, qué no cumplimos. ¿Por qué no cumplimos? Ahí empiezan todas estas reuniones molestosas que en verdad muchas de ellas se pudieran considerar innecesarias y ahí sí concedo cierta razón, pero realmente son útiles en el sentido de crear integración en el equipo. No, que a mí no me interesa integrarme con el equipo. Bueno, usted no vive en una isla solo, usted tiene que aprender a crear vínculos con el equipo, aunque sea por necesidad, ¿verdad? Entonces nada, terminamos el ciclo, luego se publica a UAT, QA se encarga de probar para allá, si hay algún error te llaman para que corrijas, tú corriges, el cambio que tú hiciste para corregir lo que sea de UAT, pues lo tienes que integrar para atrás en develop, o si es un cambio que no era urgente, pues entonces se corrige en develop y se manda después con el flujo normal para la gente de UAT, y luego en UAT pues se crean su release y ahí empiezan con todo el ciclo de lo que vamos para implementar. Los cambios de base de datos, hay dos formas de gestionarlo, porque los cambios de base de datos, si nosotros escogimos Code First, pues se gestionan a nivel de código. Si escogimos Database First, pues usted tiene que tener un proyecto en el cual usted tenga aparte los scripts que se hayan ido ejecutando al nivel de lo largo de vida de tu aplicativo. Pero ven acá, en ningún momento usted ha mencionado la seguridad. ¿Por qué? Porque la seguridad es algo que debe estar implícito en todo tu aplicativo. Tu aplicativo debe ser agnóstico del sistema de seguridad que tú vayas a utilizar. ¿Significa esto que la seguridad no es importante? Por supuesto que no. La seguridad es lo más importante, porque imagínate que tú en este blog pudiera escribir cualquiera. Cualquier gente con simplemente la URL pudiera escribir. Es una locura. Entonces la seguridad debe ser completamente transversal en todo lo que tiene que ver con tu aplicativo. Lo primero, ahora,
¿cuál es la estrategia que vamos a utilizar de seguridad? Eso es algo que se deja para el final de tu aplicativo, dependiendo de si tu aplicativo lo soporta. Si tú estás trabajando con .NET, lo ideal es que tú manejes la seguridad de un principio. Pero en temas como Node.js y ese tipo de cosas, la seguridad se contempla al final, porque normalmente la seguridad va a estar a cargo de un sistema de seguridad, que puede ser API Management, API Gateway, dependiendo, ¿no? Cada proveedor de servicios en la nube, por ejemplo, tiene un sistema de gestión de seguridad. Azure tiene el API Manager, la gente de IBM tiene el IBM API Management también. Y así. Ahora, la conexión con tu aplicativo como tal, que va a estar en un lugar específico, pues, ¿cómo se va a establecer? Ya eso se puede definir más adelante. Se puede definir desde un inicio, pero tomando en cuenta que el único que va a manejar seguridad, por así decirlo, es tus APIs. Tus APIs, porque tus APIs son la puerta de no permitir que tú llegues a estas clases. Y obviamente estas clases realmente son código. Porque al final, cuando tú compilas estas clases, realmente tú no las usas de que aquí en el proyecto es que está ese código. No, ese código está aquí en una carpeta llamada bin. En esa carpeta bin, en debug en este caso, pues ahí va a estar una copia de esto. O sea que tenemos ese tema. Y nada, técnicamente ese es el ciclo completo que tú tienes que agotar cuando tú estás desarrollando. Evidentemente, después de que ya está el producto tiene que probarse. También en la parte de UI, pues obviamente, digamos que el aplicativo de móvil tiene que comunicarse con eso, funcionar, y luego se hace la publicación. La publicación, dependiendo de cuáles son los mecanismos que vamos a utilizar para publicar. Si es una aplicación mobile, pues si vamos a distribuir un APK o un IPA. Bueno, sí, el archivo de la gente de Apple. O si vamos a distribuirlo a través de las diferentes plataformas, que si, ¿verdad? El Apple Store, etcétera, etcétera. Y una vez puesto en el ambiente público, pues entonces ahí se comienza a probar nuevamente. Porque antes de ponerlo en el ambiente público, tú puedes tenerlo público, pero en un segmento específico que tiene acceso solamente al aplicativo. Por ejemplo, no sé si ustedes han visto en alguno de los aplicativos de Play Store que te dicen de que quieres ser beta tester o probar anticipada, prueba anticipada le llaman, algo así. No es prueba anticipada nada, tú te estás convirtiendo en beta tester de ellos. Entonces ellos te dan la funcionalidad antes que a todo el mundo, pero en verdad tú lo que simplemente le estás testeando al aplicativo. O sea, tú estás testeando sin que te paguen. Y al final, para que el aplicativo que te entreguen, cuando viene a ver ese feature chulísimo que tuviste, ellos deciden quitarlo. Entonces, no tiene sentido ser beta tester. Y listo. Luego, después de que ya el aplicativo está hecho y ready para publicar directamente al público general, ¿qué hacemos? ¿Entregamos? No. Tenemos que hacer la documentación. Por más molestoso que sea y pérdida de tiempo que consideramos, tenemos que documentar. Y esa es la gran diferencia entre un desarrollador que simplemente desarrolla y una gente que, digamos, en cierto punto, porque vamos a darle razón a cierta cosa. No, porque las empresas hacen eso para poder explotarte a ti y no tener que pagarle a una gente que haga ese trabajo. Ok, sí, es verdad, pero, ¿qué hacemos? Le decimos al cliente que tiene un presupuesto limitado para hacer una funcionalidad que él puede buscar en otro sitio, en la India, que se lo hagan baratísimo, pero te estás cogiendo a ti porque confía en tu talento. Entonces, ¿qué tienes tú diferenciador? Tienes que ofrecerme más. ¿Qué tienes tú que estás entrando al mundo laboral ahora que no tiene una persona que no tiene Starling, que tiene 14 años de experiencia? Entonces, ¿por qué tengo que cogerte a ti y no Starling? Starling me documenta, ¿qué tú me ofreces? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que tratar de ser el diferenciador, conocer de manera general todo este conglomerado de todo lo que se involucra en todo este proceso
Y bueno, si hay una gente que lo haga, pues nítido, pero por lo menos poder tener estos conocimientos para que si me toca, yo decir, no, pues yo lo hago. Y en esencia eso sería como que todo el ciclo. Disculpen ahí que quizás me extendí más, más de la cuenta, ¿no? Pero si tienen alguna pregunta o algo, ¿no?